Boga Boga, Comunicación como un mover. Un libro escrito por Sandra Mazzoni y Matteo Bussi, prologado por el pensador planetario Edgar Morin. Acabo de terminar de saborear el libro de Sandra y Matteo y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que me pasaron con esta lectura. Es una experiencia de comunicación. Boga Boga es una invitación a una experiencia de comunicación. Un tercer elemento es el vínculo con la transformación social. No se podría entender el paradigma de la comunicación activa sin entender que este paradigma está vinculado a la transformación social. Tomando en cuenta todos los aportes de la Escuela de Comunicación Latinoamericana, que siempre buscó el cambio social, este libro reelabora este imperativo de transformación social, esta vez vinculándolo con la transformación comunicacional vinculada a la conversación y a la construcción de nuevas interacciones que generan cambios en las instituciones y en las organizaciones. Este libro me recuerda un trabajo que publiqué muchos años atrás, en el que convocaba a lograr una especificidad para nuestro trabajo como comunicadores latinoamericanos. Allí planteaba, a partir de las características de la producción de un buen vino, la necesidad de otras competencias para quienes desarrollamos la comunicación. Celebro la coincidencia y brindo por eso. El capítulo parte de una pregunta guía. ¿Cuál es el aporte de la comunicación al buen vivir? Cambio de timón novedoso, tomando en cuenta que hasta el momento se ha pensado en la dirección contraria. Cabe entonces anotar que Sandra Mazzoni y Matteo Bussi colocan el foco en el que el buen vivir alude a un cuidado mutuamente responsable de nuestras convivencias que requiere comunicación como acciones y sentidos compartidos. Es decir, el énfasis está en que el buen vivir se dinamiza desde una ética de cuidado de y con los otros, algo que resuena ya desde su emblemática propuesta de comunicación como un encuentro en la diversidad. Alguien como yo, que no conoce Rosario ni vive cerca de un río caudaloso como el Paraná, puede, sin embargo, trascendiendo las metáforas, coincidir en la adopción de un concepto y una práctica de comunicación como un mover siempre entre la dicotomía y la multidimensionalidad, el poder coyuntural y la transformación colectiva, la inercia institucional y la novedad disruptiva, lo impuesto y lo habitado. Por la provocadora invitación a repensar. Muchas gracias y felicidades por la publicación de este libro. Llegó a mis manos Boga Boga y ya desde el título pensé que iba a ser un texto interesante. Entonces me dispuse a una lectura cómoda, elegí un buen sillón para empezar a transitar las primeras páginas. Pero esa comodidad tardó poco en desaparecer. El sillón que me había contenido, que era resistente, empezó a generarme dudas y se fue poco a poco desarmando. Ese sillón se empezó a mover casi como en un juego inmersivo de un lado para el otro y hasta incluso me salpicaron algunas gotas. La densidad conceptual de este libro abre nuevas preguntas, nuevos interrogantes, dialoga con aquellas perspectivas más hegemónicas de las ciencias sociales y del campo de la comunicación, proponiendo todo el tiempo nuevas preguntas. Está altamente articulado con una perspectiva artística desde la narrativa que lo complementa de manera maravillosa. Te vuelvo a recomendar que transiten el libro, que se dejen interpelar por este libro, porque este libro hace pensar, hace sentir y transforma. Para que comunicar no se reduzca solo a símbolos y a un intercambio de significados, sino a un intercambio de experiencias vividas, sentidas, genuinamente puestas en común con los, lesotres. La comunicación en activa nos invita a eso, a mirarnos desde otro lugar y a conectarnos desde otro lugar, a comunicarnos como una experiencia vivida, sentida, atravesada por todos nuestros sentidos, en donde la emocionalidad también tenga parte. El capítulo 2, Comunicación y Buen Vivir, es una pequeña muestra de cómo es posible, desde el ámbito académico y de las ciencias sociales, desbaratar todos nuestros andamiajes para desplazar la mirada,
para reconocer los saberes que hay desde otros lugares y ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestras formas de relacionamiento, en nuestra forma de mirar, de vivir y de sentir la comunicación. Finalmente, me parece que la publicación es un trabajo muy detenido y destacado de descolonización de la comunicación estratégica, partiendo de la crítica del racionalismo, del eurocentrismo y de la absolutización de cierto pensamiento que viene del norte global para plantear unas estrategias de comunicación pensadas desde nuestro subcontinente, desde nuestro sur global, que nos permiten generar unas nuevas maneras de agenciar y de pensar la comunicación desde el buen vivir, desde la interculturalidad y con y para Latinoamérica. La tercera que me viene ahora de las muchas cosas que me gustaron del libro tiene que ver con preguntarse desde una perspectiva decolonial por el papel de la ciencia, de las ciencias sociales y de la comunicación, no desentenderse, no dejarle todo a los pueblos originarios para que ellos arreglen el desastre que hemos cometido desde eso que llamamos Occidente, sino también comprometer otro papel de las ciencias sociales y de la comunicación. En eso me sentí muy identificado. El pensamiento ambiental latinoamericano ha generado los conceptos críticos y las categorías disyuntivas para transitar hacia la sustentabilidad de la vida. Pero nos ha faltado una estrategia de comunicación para propiciar este giro civilizatorio. Este libro busca allanar el camino a través de la comunicación estratégica en activa, como una aportación latinoamericana aviayalense a la identidad continental en nuestro compromiso por la vida. En este sentido, la metáfora acuífera de lo fluido que los autores llevan a la comunicación desafía los dualismos modernos, mente, cuerpo, humano, no humano, naturaleza y cultura. En un entramado de relaciones entre seres heterogéneos de distintas especies, por ejemplo, que se involucran afectivamente en la vida de los otros. Lo planteado por los autores cuando enfatizan que los latientes pulsan desde el pensamiento corporeizado sintoniza con mi propia obra cuando plantea una comunicación más allá de lo humano, despojándonos de la tiranía del antropocentrismo, porque urge dar paso a una comunicación biocéntrica, dialógica entre seres humanos y no humanos, a través de prácticas materiales y simbólicas, como cuando las mujeres amazónicas cantan al espíritu de la tierra mientras cosechan, o como cuando su canto, en su voz y en su canto político intencionado, resuena la voz de la selva para defender al territorio amenazado por el extractivismo. Desde mi propia bioinspiración, que son los Andes y la Amazonía ecuatorial, el capítulo Comunicación y Buen Vivir me ha remitido a las luchas de los pueblos ribereños de la selva con los cuales nos hemos acuerpado en defensa de la vida y el territorio. Desde los pueblos originarios tenemos mucho que aprender, mucho que reconocer, mucho que valorar sobre qué es comunicar y desde dónde hacerlo, sobre cómo otras especies se comunican y cómo nosotros como especie tenemos que tener esa interconexión con ellas y entre nosotras para poder comunicarnos en el sentido más amplio de la palabra. Comparto también su malestar, además de con la estrategia, con la idea de resistencia como un solo negarse y cerrarse. Y ahí, tal vez también desde ese fondo andino, proponerle las reexistencias. Boga Boga es eso, una invitación a remar en el mundo de la comunicación, tratando de caminar por la historia, por nuestra historia, por la vida cotidiana de cada uno, de cada una y de nuestros pueblos. Gracias, Sandra. Gracias, Mateo.